En solo 10 minutos, 40 oficiales alemanes desaparecieron del mapa. ¿Cómo es posible que una potencia militar como Alemania pierda un centro secreto y su armamento más avanzado en cuestión de minutos? Hoy descubrirás cómo un solo ataque ruso no solo destruyó un centro de coordinación militar ultrasecreto en Ucrania, sino que también pulverizó la primera partida de misiles Taurus antes incluso de ser utilizados. En una noche que Berlín jamás olvidará, Rusia lanzó un ataque quirúrgico. Misiles y drones redujeron a escombros el cuartel donde oficiales del Bundeswehr coordinaban operaciones clave junto a ucranianos y aliados de la OTAN. 40 oficiales, muchos de ellos expertos en sistemas occidentales, fueron fulminados instantáneamente. La primera remesa de misiles Taurus, valorada en decenas de millones de euros, ardió en el almacén sin haber sido siquiera desembalada. El shock fue total en Alemania. El canciller, superado por la gravedad de la situación y bajo una presión nunca vista, buscó de urgencia al presidente ruso Vladimir Putin. Pero la respuesta de Moscú fue implacable. Quien coordina ataques contra Rusia es objetivo legítimo. Nadie será invisible bajo nuestra mirada, sin importar la bandera que lleve en el hombro. De golpe, la frontera entre asesores y combatientes se desvaneció para siempre. Este ataque no solo aniquiló oficiales y armamento, dinamitó el mito de la invulnerabilidad occidental en el corazón de Europa. Si Alemania y la OTAN no entienden el mensaje, están condenados a perder mucho más. Vidas, dinero, prestigio internacional y, sobre todo, el control estratégico que creían tener. La seguridad europea ya nunca volverá a ser la misma. Ahora, la gran pregunta: ¿qué operación preparaban exactamente los alemanes en suelo ucraniano? ¿Por qué era tan crítica su coordinación y por qué Rusia decidió arriesgarlo todo para impedirla? A continuación, revelaremos con detalle qué plan secreto estaba en marcha en ese centro alemán y por qué su fracaso representa un antes y un después en la guerra de Ucrania. Durante años, Berlín evitó cruzar las líneas rojas que separaban la ayuda militar simbólica de la implicación directa en la guerra, hasta este momento decisivo. Alemania jamás había autorizado la entrega de misiles Taurus. Su alcance de hasta 500 kilómetros y capacidad para destruir búnkeres reforzados con precisión quirúrgica los convertían en un arma temida, cuyo envío podía transformar la guerra y aumentar el riesgo de represalias directas. El cambio de liderazgo en Berlín fue crucial. El nuevo canciller, decidido a que su país desempeñara un papel decisivo en el apoyo a Kiev, aprobó finalmente la transferencia de la primera partida de misiles Taurus. Esta decisión buscaba no solo fortalecer la defensa ucraniana, sino también posicionar a Alemania como líder militar en Europa continental. Para llevar a cabo esta misión, se creó en la ciudad de Kharkov un centro de mando temporal, oculto y protegido bajo todos los protocolos de la OTAN. Allí fueron desplegados hasta 40 militares alemanes de alto rango. No eran simples asesores. Muchos tenían la responsabilidad de coordinar ataques, supervisar el funcionamiento de sistemas de armas occidentales y entrenar a las fuerzas locales en el uso de tecnología punta. La presencia de estos oficiales marcó una diferencia sustancial. Por primera vez, oficiales europeos no solo planeaban operaciones, sino que dirigían y ejecutaban misiones de alta complejidad técnica, gestionando la entrega y el despliegue de los misiles Taurus junto a los sistemas de defensa más avanzados disponibles en Ucrania. En ese centro, la tensión era máxima. Los preparativos para el primer ataque con misiles Taurus sobre territorio ruso estaban en marcha. El plan era ejecutarlo en tan solo 48 horas. Los blancos ya estaban definidos, las coordenadas cargadas y el personal técnico alemán ultimaba detalles críticos para la operación. El riesgo de esta apuesta era enorme. Alemania no solo invertía decenas de millones de euros en material militar ultramoderno, sino que asumía un salto político y militar sin retorno. Un error no solo costaría vidas y prestigio internacional, sino que podía exponer la vulnerabilidad de Occidente ante la inteligencia y capacidad de respuesta rusa. Pero Rusia no esperó a que se lanzaran los misiles.
¿Cómo identificó y destruyó con precisión un centro oculto y protegido según los más estrictos protocolos de la OTAN? Lo que ocurrió en las siguientes horas cambió para siempre la percepción de la seguridad europea y dejó claro que ya no existen zonas intocables. La sorpresa rusa fue total y devastadora. Los alemanes creían ser invisibles. Rusia les demostró que veía absolutamente todo. El centro de mando alemán, oculto en Ucrania, cumplía cada protocolo de seguridad de la OTAN. Cambiaban de ubicación cada 12 horas, utilizaban las comunicaciones más codificadas y evitaban cualquier transmisión detectable. La vigilancia era obsesiva. No se avistaban drones, ninguna interferencia electrónica, ningún indicio de amenaza. Por eso, el golpe fue aún más devastador. En el momento exacto en que el centro albergaba la mayor cantidad de oficiales y técnicos, el ataque ruso llegó con una precisión quirúrgica. Drones, bombas guiadas y misiles Iskander arrasaron el lugar en cuestión de minutos. El suelo tembló mientras la estructura se desmoronaba, y el caos reinaba entre quienes minutos antes se sentían protegidos por el anonimato y las reglas de la guerra moderna. La destrucción fue total. La primera remesa de misiles Taurus, orgullo de la tecnología alemana, fue eliminada antes siquiera de ser desplegada. Las plataformas de transporte ardieron, los misiles se redujeron a chatarra calcinada, y millones de euros desaparecieron en humo y escombros, convirtiendo un símbolo de poder militar en una mancha de impotencia. El shock en la inteligencia alemana fue inmediato. Comenzaron frenéticas búsquedas de filtradores y traidores. La paranoia se apoderó de cada sala de reuniones y de cada análisis logístico. Revisaron cada movimiento, cada comunicación, cada decisión tomada en las semanas previas, pero no encontraron ningún culpable. La inquietante conclusión: Rusia había penetrado todos los velos de seguridad sin dejar rastro. Para la OTAN, la realidad cambió de golpe. Se hizo evidente que ningún búnker occidental en Ucrania está a salvo frente a la inteligencia y las armas rusas. La confianza en los protocolos de protección se hizo añicos. Oficiales de alto rango se convertían, sin quererlo, en objetivos prioritarios de un enemigo que ya no respeta fronteras ni nacionalidades. Las consecuencias humanas y políticas fueron inmediatas. La reputación de Alemania quedó gravemente herida. La seguridad de sus oficiales, en ruinas. Familias enteras recibieron notificaciones de muerte, mientras los altos mandos veían cómo se desmoronaban todos sus planes de escalada militar. El miedo se extendió como una sombra por las bases europeas y en los despachos de Berlín. El impacto del ataque ruso trascendió lo militar. Ahora Alemania y la OTAN enfrentan una crisis de confianza, liderazgo y estrategia. El mensaje fue claro. La impunidad occidental ha terminado, y la vulnerabilidad ya no es solo una teoría, sino una realidad palpable. Pero la verdadera dimensión del golpe apenas empieza a sentirse. ¿Qué consecuencias políticas, militares y estratégicas traerá este giro inesperado para Alemania, la OTAN y el curso de la guerra? Desde Moscú llega un mensaje implacable. Ahora sus oficiales son objetivos, y esto será la norma. La advertencia es clara y no deja lugar a dudas. El que coordine ataques contra Rusia será eliminado, sea cual sea su uniforme, nacionalidad o rango. Vladimir Putin no respondió con diplomacia, sino con una declaración de guerra personalizada para cada cerebro detrás de los misiles occidentales. La táctica ha cambiado de manera radical. Moscú abandona las represalias simbólicas y apuesta por ataques quirúrgicos directos contra centros de mando extranjeros. Ya no se trata solamente de destruir infraestructura o depósitos de armas. Ahora, los oficiales occidentales, incluidos los altos mandos alemanes, se han vuelto blancos prioritarios para la inteligencia y misiles rusos. El efecto entre los aliados de la OTAN es inmediato. El pánico se expande por las bases militares en Polonia, Rumanía y los países bálticos. Los responsables de operaciones técnicas revisan protocolos de seguridad, activan planes de evacuación de personal extranjero y frenan nuevos despliegues. Nadie se siente a salvo, ni siquiera en las habituales zonas seguras.
La sensación de impunidad, que durante años protegió a instructores y asesores, se ha evaporado en cuestión de horas. Las defensas antiaéreas occidentales, incluso los famosos sistemas Patriot y cúpula de hierro, han resultado incapaces de interceptar los ataques rusos. El golpe sobre el centro alemán en Ucrania fue tan preciso que no dejó margen de reacción, y los radares apenas lograron detectar la amenaza segundos antes del impacto. La imagen de invulnerabilidad de la tecnología occidental se resquebraja ante la combinación de inteligencia, drones y misiles rusos. Alemania, que durante décadas fue símbolo de contención y moderación, es ahora protagonista de una crisis sin precedentes. El país ha perdido decenas de oficiales calificados en un solo ataque, millones de euros en equipamiento destruido y, quizás lo más grave, el control político sobre la narrativa pública. La censura informativa en Berlín no ha podido evitar que la noticia se filtre a familias, prensa internacional y aliados. El prestigio alemán sufre una herida profunda e irreversible. La guerra deja de ser un conflicto indirecto, un simple proxy entre grandes potencias. Con oficiales europeos muertos y bases occidentales amenazadas, la línea entre acciones encubiertas y enfrentamiento directo se ha borrado, aunque nadie se atreva a declararlo oficialmente. La escalada no es una posibilidad, sino una realidad que se intensifica con cada nuevo envío de armas. Si Europa no redefine su estrategia, cada nuevo cargamento militar, cada grupo de instructores y cada oficial destacado en Ucrania puede ser sinónimo de nuevas bajas, más humillación y una escalada fuera de control. Las reglas del juego han cambiado para siempre, y la vulnerabilidad occidental ha quedado expuesta ante la mirada de todo el mundo. Alemania y sus aliados enfrentan un dilema existencial: seguir adelante y arriesgarlo todo, o adaptarse a la nueva realidad. Descubramos qué lecciones están sacando, y si existe aún una vía de salida a esta espiral de riesgo y fragilidad. La ilusión de la seguridad tecnológica y los protocolos occidentales acaba de ser hecha trizas. La noche en que el Centro de Coordinación Militar alemán fue pulverizado, demostró que ningún protocolo, ningún búnker y ningún sistema logístico de la OTAN es invulnerable ante una ingeniería militar como la rusa. Los oficiales alemanes siguieron cada regla, cambiaron de ubicación, usaron comunicaciones cifradas y cumplieron con todos los estándares de seguridad. Pero aún así, en menos de una hora, decenas de vidas y millones de euros en armamento quedaron reducidos a cenizas. Creer en la invulnerabilidad occidental fue el error fatal. Ignorar la capacidad de reacción rusa tuvo un coste devastador. Decenas de oficiales perdieron la vida, recursos estratégicos desaparecieron y la credibilidad política de Alemania recibió una herida que tardará años en sanar. Una sola noche bastó para borrar años de reputación militar y confianza institucional. Ahora, Berlín se encuentra ante una encrucijada histórica. Puede elegir escalar, arriesgando una catástrofe aún mayor y una pérdida de control, o puede optar por retirarse y aceptar el precio político de la derrota. Cualquier decisión tendrá repercusiones profundas sobre la seguridad de toda Europa y el futuro del conflicto. La OTAN, por su parte, enfrenta un dilema. Admitir públicamente la presencia y las bajas sufridas implicaría reconocer que ya no existe zona segura ni impunidad. Pero seguir negando lo ocurrido solo desgasta la cohesión y la moral interna de la alianza. El silencio, en este caso, puede ser tan peligroso como la verdad. Y para quienes observan desde la distancia, la advertencia es clara. Las guerras modernas han borrado las zonas grises. Cualquier espectador, cualquier país que participe o respalde, puede en un instante convertirse en objetivo legítimo. Nadie está a salvo detrás de protocolos ni fronteras. La verdadera amenaza que se cierne sobre Europa no es solo militar, sino existencial. De la comprensión de estas lecciones dependerá la vida de miles de soldados, la estabilidad política interna y el futuro mismo de la guerra en el continente. Sin embargo, la gran incógnita permanece. ¿Se atreverá Alemania a cambiar de rumbo, o esto es apenas el comienzo de una confrontación mucho más peligrosa? Veamos qué podría ocurrir a continuación.
¿Estamos presenciando el principio del fin de la estrategia occidental en Ucrania? El ataque ruso que arrasó por completo el centro de coordinación alemán ha destrozado una de las mayores certezas de la OTAN, la creencia en su propia impunidad. Lo que antes se consideraba una línea roja tácita ha sido cruzada sin miramientos. El mensaje de Moscú es claro. Cualquier oficial occidental que coordine acciones contra Rusia ya no es un asesor invisible, sino un objetivo legítimo. Para Alemania y la OTAN, la consecuencia no es solo la pérdida de decenas de oficiales y la destrucción de armamento valorado en decenas de millones de euros. Hablamos del golpe más humillante a su prestigio militar en décadas y la exposición de una vulnerabilidad que muchos creían impensable. Por primera vez en mucho tiempo, la superioridad tecnológica y de inteligencia occidental ha sido superada, y Berlín queda en estado de shock e incertidumbre. La seguridad europea pende ahora de un hilo. La reputación y la credibilidad de Alemania y de toda la OTAN han sido puestas en entredicho, no solo ante sus aliados, sino ante el mundo entero. Este episodio obliga a preguntar: ¿pueden los países occidentales proteger realmente a sus propios oficiales? ¿O están condenados a ver cómo su influencia y poder militar se reducen en el corazón de Europa del Este, bajo el asedio de la precisión rusa? El riesgo no se limita al campo de batalla. Están en juego miles de millones de euros invertidos en armamento y logística, el prestigio internacional de Occidente, la vida de sus oficiales y, sobre todo, la estabilidad política interna en países como Alemania. El miedo, la desconfianza y la presión social podrían cambiar la política de defensa e incluso el rumbo del gobierno. Más allá del shock y la derrota táctica, este incidente anuncia el inicio de una nueva fase de confrontación abierta. Ya no existen zonas seguras, ni reglas tácitas, ni barreras psicológicas. Cada movimiento occidental será observado y, si es necesario, castigado con una precisión quirúrgica y sin distinción de bandera. Ahora, la pregunta crucial es: ¿cómo responderán Berlín, Bruselas y Washington a este nuevo paradigma? ¿Veremos una escalada aún mayor o prevalecerá la contención? El futuro de la seguridad europea y la credibilidad de Occidente están en juego como nunca antes.